Hola, hola, bienvenidos a Big Left en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hoy día y durante varios videos volver a la carga con Chile, con la patria chilena. Y quiero narrar los hechos más gloriosos de esta nación que fueron durante el siglo XIX, basándome en la vida, en la biografía de Manuel Baquedano González, que nació el 1 de enero de 1823 y murió en 1897. Él es testigo y protagonista de muchos hechos gloriosos de nuestra historia. Y la historia más gloriosa comienza precisamente en aquellos tiempos. Antes de nacer Manuel Baquedano ya había una gloria de esta pequeña, la pequeñita colonia pobre, alejada de todo el mundo, la última colonia que quedaba señalada en el territorio antártico famoso, de remotas naciones, de respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que producía es tan granada, tan gallarda y tan belicosa que no ha sido jamás por rey regida, ni a extranjero dominio sometida. Y ese poema, la Araucana, dio origen a este país. La Araucania fue un texto de epopeya, un texto lírico, un texto épico que hablaba de un lugar especialísimo en el universo, en el mundo, que era este territorio señalado en la región antártica famosa. Entonces, Chile nace a la vida mediante un poema épico y no hay ningún otro país de toda la América, incluido Canadá, Estados Unidos, toda la América completa, todo el Caribe, Argentina, etcétera, etcétera, Brasil, todos los grandes y pequeños países, ninguno nació a la vida con un poema épico, porque eso nos hizo respirar épica, heroicidad, temeridad incluso. Por lo tanto, yo lo que voy a contar, basándome en la historia, en la biografía de Manuel Baquedano, es una saga donde vamos a iniciar hoy día con la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, vamos a continuar con la revolución de 1851, la revolución pipiola liberal fracasada, y vamos a continuar con la revolución de 1859, y vamos a continuar con la guerra contra España y la pacificación de la Araucanía, y después la guerra del Pacífico y la guerra civil del 91. Es decir, vamos a recorrer el siglo XIX, nuestro glorioso siglo XIX, en andas de la gloria de un hombre sencillo, un hombre de no muchas luces. Era un hombre simplemente que cumplía con su deber, como era Manuel Baquedano. Antes de comenzar nuestra saga, quiero recordarles que existe una preventa del libro, de mi segundo libro, que se va a imprimir, que se llama Conversión y Apostasía. Está en este lugar, preventa, sebaleft@gmail.com, donde ustedes pueden adquirir el libro a la módica suma de 10.000 pesos. Y ustedes, al adquirir este libro en forma verde, antes de que se salga, antes de tocarlo físicamente, que va a ser a comienzos de septiembre, van a poder tocarlo y tenerlo. Antes de eso, lo compran barato y al mismo tiempo me ayudan a la impresión de este segundo libro mío. ¿Ok? Vamos a empezar entonces poniéndonos en el contexto. Vamos a ver que las guerras de la independencia desangraron a toda América, a toda Hispanoamérica. Fue una guerra horrible y de forma quizás peculiar o particular en Chile, en el sur de Chile, hubo una resistencia de los realistas
que significó una guerra a muerte que duró hasta 1832, cuando cayó definitivamente el pequeño ejército que tenían los hermanos Pincheira, que era un ejército, era una montonera, pero una montonera de, no me acuerdo si 400 o 300 o 400 hombres, acompañado por un cacique, el cacique mapuche, eh, eran como 1000 lanzas, o sea, 1000 jinetes araucanos. Ese era el último ejército que era fiel, o montonera, como quieren llamarlo, guerrilla, que era fiel al, al imperio español y a la corona española. Entonces, se desgastó todo esto. Chile hizo un esfuerzo titánico, lo he repetido muchas veces, pero es que es sorprendente. En el gobierno, en el primer gobierno que tuvimos como nación independiente, que fue el gobierno de Bernardo O'Higgins como director supremo, después de la batalla de Chacabuco, al ingresar a Santiago, el pueblo de Santiago pidió que San Martín fuera nuestro director supremo. San Martín declinó y dijo: no quiero ser vuestro gobernante porque mi interés es crear una expedición libertadora para liberar al Perú de la injusticia o del oprobio, de todas esas cosas negativas que ellos hablaban con respecto a lo que era la corona española, que a mi juicio en los antecedentes de la historia no es así, no es así. Por eso que existe ahora la corriente del hispanismo. Aquí tengo, por ejemplo, esta bandera, que es la bandera hispánica, la aspa de Borgoña, que no la voy a poner hoy día porque vamos a hablar de Chile. Entonces, los, los chilenos peleaban a muerte por el rey o por lo que llamaban la patria, que era la república, el separatismo, la secesión, la independencia. Y pudimos hacer, bueno, San Martín declinó y dijo: les recomiendo a O'Higgins. Bueno, y después de San Martín estaba O'Higgins. O'Higgins fue nombrado director supremo y desde ahí O'Higgins comandó el país, exprimiendo las energías del país, como San Martín había exprimido a las energías de Cuyo. Cuyo es la provincia que había sido chilena hasta 1774, y eso después se incorporó al Virreinato de la Plata, pero los cuyanos eran chilenos de alguna forma, eran muy chilenos, es decir, los que vivían en Mendoza, en San Juan, en San Luis, eran tres ciudades que eran las tres ciudades de Cuyo, y los cuyanos, siendo inferiores con respecto a la población que había en Chile. En Chile en esa época había 500.000 de habitantes en la zona que va desde la Concagua hasta Talca, desde la Concagua hasta el Maule, había 500.000 de habitantes, y al otro lado de la cordillera los cuyanos eran 100.000 habitantes, 200.000, no eran más, eran pocos. Pero San Martín exprimió, forzó con su genialidad, era un genio organizativo, un genio organizacional, logró que las mujeres, después de estar con sus hijos, pudieran estar costurando y haciendo uniformes. Eh, los grandes terratenientes regalaban ganado para alimentar a la tropa, caballos para que se entrenaran en la caballería, etc. O sea, el ejército de los Andes fue una creación del genio motivacional y organizacional que era San Martín. Lo que significó que ese ejército de los Andes, donde habían como 300 chilenos, no más, la mayoría eran esclavos que se les prometía la libertad. Participando en el ejército de los Andes se les prometía la libertad. Por lo tanto, la mayor cantidad de soldados que combatieron en la batalla de Chacabuco eran esclavos negros que lucharon con fuerza, con valentía, porque estaban motivados, porque ellos tenían la promesa de la libertad. Por lo tanto, al llegar a Santiago, por la calle que ahora se le denominó Independencia, porque la calle Independencia era el camino del Inca. El camino del Inca venía por esa calle, esa avenida actual que se llama Independencia, y cruzaba por un puente
En esa época estaba el puente de Calicanto, que los chilenos lo botaron cuando el puente podría haber sido una reliquia hasta el día de hoy. Lo destruyeron y hay un puente fome, ahí llega la estación Mapocho, y el camino del Inca seguía por lo que es ahora la calle Puente y llegaba a lo que es la plaza de armas donde estaba el gran tambo. O sea, había una especie de pequeña urbe cuando llegó Pedro de Valdivia. Bueno, por ese camino del Inca, desde la batalla de Chacabuco, que fue una batalla pequeña, pero fue una batalla pequeña, eh, los, no quiero entrar en detalle, pero bueno, entremos en algunos detalles. Estaba Rafael Maroto al mando de 1.700 hombres y tuvo que enfrentar a la división de O'Higgins, mientras todavía no llegaba a la división Soler, que se había perdido, se había ido por otro camino, por arriba de las montañas, y se atrasó, y O'Higgins decidió atacar y atacó de frente, y fue una batalla pequeña, pero que significó un cambio en la moralidad, en el estado anímico de los patriotas, los llamados así patriotas, contra los realistas. Los realistas fue una debacle la que se produjo, y después vino Ordóñez, que se mantuvo en Talcahuano, en las defensas de Talcahuano, con 100 cañones, y después llegó Osorio y vino la batalla de Maipú, y después de la batalla de Maipú quedaron solamente algunos caudillos en el sur peleando por el rey, y eso, como les digo, duró de la batalla de Maipú, que fue en abril del 18, todo el 18, que restaba el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, etc. O sea, todo el gobierno de O'Higgins fue enfrentar a las milicias, a las montoneras, a las guerrillas y a los pequeños ejércitos de Benavides y otros más en el sur, mientras él lograba, junto con San Martín, los dos con una voluntad tremenda, junto con Aldea era el ministro de Finanzas que exprimió en impuestos a los chilenos, expropiaron, vendieron lo que había sido antes de la Compañía de Jesús, en Calera de Tango, etcétera, etcétera, expropiaban los predios, los fundos, las haciendas de los que eran realistas. Entre ellos estaba mi tatarabuelo, que era el jefe de los realistas, Santos Izquierdo, que le quitaron todo lo que era eh, Colinas, Lampa, toda esa zona. Entonces, expropiaban, aumentaron los impuestos a unos niveles impresionantes, exorbitantes al pueblo chileno, y así pudo salir una expedición libertadora con muchísimos barcos, 6 barcos de guerra, más 30 y tantos barcos mercantes, con una expedición de 4.500 hombres, con muy buen disciplinados, con uniformes. Los barcos de guerra tenían estándares europeos, ingleses, porque el que comandaba eso era Lord Cochrane, y San Martín comandaba también la parte eh, física, la parte militar, de tierra, el comando total de todo. Lord Cochrane estaba bajo el mando de San Martín, y esta expedición, lamentablemente San Martín tenía su cerebro dañado porque fumaba muchísimo opio para curar sus dolencias. Él siempre se escapaba a las termas de Cauquenes, que existían en aquellos tiempos, que está de Rancagua hacia la cordillera. Las termas de Cauquenes existían en aquellos tiempos, y este hombre, San Martín, se dedicaba a reponerse de todas las tensiones. Él tenía una cantidad de tensiones en su cuerpo, producto de la meta que se había propuesto, que era liberar a Chile, comillas, porque para mí no fue liberado, fue una invasión que hicieron los argentinos en Chile, y después liberar Perú también, comillas, porque los peruanos no querían ser independientes. Los peruanos en un 80-90% quería seguir siendo del rey de España. Entonces, ese propósito, esa tremenda eh, fuerza organizativa de O'Higgins y San Martín y de Lord Cochrane significó una expedición libertadora que fue dilapidada, derrochada por la incompetencia cerebral de San Martín, porque San Martín estaba con daño cerebral, lo que significó que
tuvo varias oportunidades para derrotar al ejército realista a las afueras de Lima y no atacó. Después el ejército realista se refugió en el Callao, en las fortalezas del Callao. Después los realistas pasaban en sus narices al lado del ejército libertador de chileno. Básicamente la oficialidad, y la oficialidad era más o menos un 50% chilena y la tropa era más o menos un 80-90% chilena. El resto eran argentinos, algunos aventureros, y la oficialidad era la mitad argentina y de extranjeros como franceses que venían de las guerras napoleónicas, etc. Entonces, la expedición iba con bandera chilena y el ejército era chileno en su 90% de la tropa, de sargentos para abajo, y al mismo tiempo los caudales, el endeudamiento en que incurrió Chile, o sea, de partida Chile no tenía necesidad de endeudarse, mandó a Irizarry. Irizarry era un guatemalteco que no tenía ninguna nacionalidad, sino que era hispanoamericano. Este Irizarry se fue a Londres, se gestionó un préstamo de 10 millones. Imagínense que la formación de la flota, que fueron 4 barcos, porque otros 2 fueron capturados por Blanco Encalada en Talcahuano, capturaron la Reina María Isabel y otros barcos más. Entonces, los 6 barcos de guerra, había 4 que fueron comprados y los 4 no alcanzaban a completar 6 millones. Por lo tanto, imagínense la cantidad de plata que quedó endeudado Chile en el gobierno de O'Higgins, no por culpa de O'Higgins, porque O'Higgins le escribió a Irizarry: no te endeudes, no, no firmes este empréstito de 10 millones, porque ya lo hemos logrado a partir del impuesto y a partir de las donaciones, incluso pedían donaciones, a partir del esfuerzo titánico, el que estaba ahí el famoso Centeno, con Z, Centeno, que fue el ministro de Marina y de Guerra, que era un gran organizador, que había estado participando con San Martín en la organización del ejército de los Andes y ahora en la organización del Ejército Libertador del Perú, que era el ejército de los Andes ampliado y perfeccionado. Entonces, eh, lo que gastó San Martín en Cuyo para liberar a Chile, comillas siempre, liberar comillas, para llegar a Chile y echar al gobierno realista de Marcó del Pont, de Casimiro Marcó del Pont, fue de alrededor de 1 a 2 millones. En cambio, el gasto que hizo Chile, que tuvo que hacer Chile para enviar la expedición libertadora al Perú, fue de 10 millones y subió a 20. ¿Por qué? Porque habían ya gastado 10 millones y Irizarry, desobedeciendo las instrucciones de O'Higgins, para llevarse la comisión, que le significaba vivir en Europa como un rey, él firmó el empréstito desconociendo la carta de O'Higgins que le decía: no, no, no necesitamos que Chile se endeude, y se endeudó en 10 millones. Por lo tanto, Chile gastó 10 millones más 10 millones más, 20 millones. Y el ejército de los Andes, a todo reventar, fueron 2 millones. O sea, el 10% de lo que nosotros gastamos para armar ese ejército libertador que llegó al Perú y finalmente ocupó Lima por largo de... O sea, Lima fue desalojado por los realistas, fue desalojado por los realistas, que se fueron a la sierra y se fueron al Alto Perú, y ahí se fortalecieron y llegaron a tener más de 10.000 hombres o más, eran como 15.000, llegaron a tener un ejército muy numeroso, los realistas, y San Martín se quedó en Lima y se desgastó porque el chileno quería entrar en combate. El chileno tiene una naturaleza, una fisiología, tiene una biología que es guerrera, es guerrera. Por lo tanto, lo que querían era entrar en combate. Y San Martín quería evitar el combate. En su cerebro deteriorado no veía las oportunidades que tuvo: 3, 4, 5, 6 oportunidades de destruir al ejército realista rápidamente con la tropa que tenía, que era, como les digo, en un 90% chilena, y no se no, no tomaba las decisiones de arrojo, de valentía que requería
porque estaba totalmente imbuido en una política pacifista de convencimiento del pueblo. El pueblo de Lima no quería saber nada de esta expedición. Era una fracción pequeña de ideologizados liberales que apoyaron a San Martín y que declararon la independencia en julio del 2020. Ahí está el Día Nacional de Perú. Pero fue una minoría de los limeños. Entonces, Perú no quería independizarse. El pueblo peruano no estaba ni ahí, no quería la independencia. E incluso en la sierra apoyaban fervorosamente a los generales, a la Serna, que había sucedido el virrey La Serna, que estaba en la sierra con un ejército muy bien entrenado al cual San Martín no pudo enfrentarse. Y finalmente, ¿quién fue? Bolívar el que se enfrentó a ese ejército. Bolívar tuvo una entrevista, bueno, San Martín fue en barco a Guayaquil, donde estaba Bolívar, y tuvo una entrevista que nadie sabe lo que hablaron, pero San Martín cuenta que él quedó muy decepcionado de la tela moral de Bolívar, porque San Martín era un tipo bueno, era masón, era liberal, pero era una persona buena. San Martín no tiene en su vida que se le pueda achacar ninguna muerte. Por ejemplo, la muerte de Manuel Rodríguez, según las investigaciones historiográficas, se deben a Monteagudo, que era el secretario de San Martín, que tenía muchos resentimientos, era un hombre que era mulato, era medio negro, entonces tenía una especie de odio de clase y racial, porque era resentido, había sufrido discriminaciones por su color de piel, entonces él siendo un tipo muy inteligente, cuando estaban en Lima, cometió muchísimos errores y muchísimas maldades y se dio una vida de lujo. Y San Martín también se dio una vida de lujo, pero la vida de lujo de San Martín era a propósito. Él quería restablecer el virreinato trayendo un rey, era realista, quería traer un rey de Europa y por eso él paseaba en carruaje de virrey para que los limeños se acostumbraran a que vendría un boato, venía un lujo, porque él quería traer un rey. ¿Por qué? Porque él veía que la república significaba anarquía, porque ya en la primera república que hubo acá en Sudamérica, que fue la de Buenos Aires, en mayo del 1810, unos meses antes que Chile, eso después se generó una anarquía que duró entre medio un paréntesis del señor Rosas, el dictador Rosas, pero de ahí duró eso alrededor de hasta 1860. O sea, Argentina no logró organizarse y tuvo anarquía. O sea, viendo cómo afloraba la anarquía, San Martín estaba de alguna manera arrepentido un poco de su obra porque decía, ahora va a venir la anarquía en Perú, que de hecho vino. Y la anarquía en Chile estaba desatada, aunque había un director supremo como Higgins que mandaba, pero en el sur seguía la anarquía de la guerra a muerte contra los patriotas por los realistas que se mantenían. Y después vino cuando O'Higgins abdica porque toda la gente ya no quería más esfuerzos. Habían estado 8 años en un proceso independentista con guerras y resistiendo, guerreando contra lo que mandó el virrey Abascal, que era el almirante Pareja, después contra Sánchez, contra Francisco Sánchez, después contra Gainza y después contra Osorio, fueron derrotados en Rancagua, después viene la expedición del ejército de los Andes con San Martín, viene Chacabuco, viene Maipú, y estaban agotados, ya no querían más. Después vino la constitución de la escuadra chilena, tuvimos mucha suerte porque pudimos capturar la reina María Isabel que venía de España, etcétera, y otros barcos más, mercantes, etcétera, y hacer esta expedición libertadora. Entonces finalmente el pueblo no quería más y queriendo a O'Higgins, lo depusieron del mando. Y ahí está el famoso discurso de Higgins que se raja su chaqueta y dice, aquí está mi pecho para que me disparen, qué sé yo, y se fue con honor en su abdicación. Abdicó para que no hubiera una guerra civil. Pero en realidad no era para que no hubiera una guerra civil, porque él no tenía, viendo en Santiago
las guarniciones que estaban en Santiago, se daba cuenta que no tenía cómo ni siquiera tomar el mando de la capital. Es decir, el pueblo chileno no quería más y lo dejó caer amándolo. Y ahí se va O'Higgins con su madre, con su mujer y con la señora Puga. ¿Cómo se llamaba la Puga? Se me olvida, era la amante que tenía. Bueno, se fue para Perú, y en Perú, en agradecimiento a los peruanos, le regalaron la hacienda de Montalbán y ahí quedó O'Higgins. Entonces, se va O'Higgins y apenas se va, comienza la anarquía. La anarquía con varias constituciones, la constitución del 23, la constitución moralista que no se pudo implementar, la constitución del 26, que era la moralista era de Juan Egaña, que era un mamotreto gigante que no servía para nada, no se podía, se llamaba constitución moralista, se metía en todos los detalles. Después vino la constitución federalista de, eh, José Manuel Infante. Entonces se implementó la constitución, esta constitución federalista, donde había la provincia, el estado con una asamblea propia que sería el norte, capital La Serena, después Santiago y después o sea, estaba Concepción, o sea, las provincias dejaban de ser provincias y eran estados, y ahí se produjo una anarquía feroz. Después, a cada rato llamaban a Ramón Freire a que se hiciera cargo del gobierno. Freire no quería ser director supremo, de nuevo lo llamaban, de nuevo firmaba y se volvía a tomar el mando. Pero Ramón Freire era un tipo buenísimo, era un tipo muy valiente en la batalla, había sido un gran héroe, igual que O'Higgins, eran tipos arrojados, muy valientes, tuvo una infinidad de enfrentamientos pequeños en la zona de Arauco, tomar Arauco mojado, sin pólvora, porque todo estaba mojado, cruzar el río Carrampangue, Laraquete, perdón, y después llegar y tomar el fuerte de Arauco, que estaba en posesión de los realistas, etcétera. Son infinidad de hechos heroicos que tenía Ramón Freire. Y Ramón Freire era el líder moral de los pipiolos, de los liberales. Los liberales comenzaron a hacer trampa. Vino después la constitución del 28 que se redactó en Valparaíso, en una especie de congreso en Valparaíso, el año 28, que la redactó el señor Mora, Joaquín Mora, que era un español ideólogo y liberal, y redactó esta constitución que era muy perfecta como constitución, y fue aprobada en el gobierno de Francisco Pinto, que era el papá de Aníbal Pinto, que fue el hijo de él, fue Aníbal Pinto Garmendia, fue el presidente que estuvo a cargo de la primera etapa de la guerra del Pacífico, en el 1879. Aquí en el 1828 estaba este hombre, que era militar. Hubo una infinidad de gobiernos, porque hubo anarquía, y ahí vino cuando se produjo el fraude, porque no tenían necesidad de hacer fraude, pero los pipiolos hicieron fraude en 2 o 3 elecciones, que el país se llenó de elecciones, en la década del 20 del siglo XIX, en la época de la anarquía, que va de 1823 a 1830. Los conservadores, comandados por eh, Joaquín Prieto Vial, Joaquín Prieto Vial, que era el estratega número uno de todas las guerras, junto con Bolívar, diríamos, a nivel de Bolívar como estratega. Joaquín Prieto Vial no ha sido suficientemente valorado porque él fue el que comandó y logró el triunfo a través de Ochagavía, el combate de Ochagavía y después la batalla de Lircay contra Ramón Freire. Entonces, Ramón Freire era el líder militar y moral de los pipiolos, de los liberales, y Joaquín Prieto era el líder moral y militar de los conservadores. Entonces, hubo una batalla, y en esa batalla, la batalla de Lircay, la estrategia superior como estratega era Joaquín Prieto, logró vencer a Ramón Freire y establecer en 1830 el predominio, estaba gobernando en aquello un gobierno provisional que era José Tomás Ovalle, de ahí viene el nombre Ovalle, porque en esa época fundó la villa de Ovalle, que era una aldea, Ovalle. Entonces,
José Tomás Ovalle dejó el mando y se hizo una elección, y en esa elección, que participaron prácticamente todos los conservadores, ganó la elección Joaquín Prieto para gobernar durante 5 años y después se reeligió por otros 5 años. 10 años gobernó Joaquín Prieto. El primer gobierno de orden. Además de ser un tipo que se destacó en el Roble, en la patria vieja, en el Roble. Se había destacado en que destruyó las guerrillas, no eran guerrillas, el ejército de Benavides en 1820, eh, con una estrategia, o sea, le ganó estaba gobernando la provincia de Concepción Ramón Freire en aquellos tiempos. Y Ramón Freire estaba muy mal porque no podía hacer frente a este poderoso estratega y poderoso luchador que era Benavides. Entonces Vicente Benavides derrotaba a los ejércitos patriotas, se tomaba Talcahuano, tomaba Concepción, y ya Ramón Freire fue a Santiago a pedir ayuda a O'Higgins, y O'Higgins le dijo: ¿qué te voy a ayudar si tengo todas mis tropas están en Perú? Todo está en Perú. Yo no tengo con qué ayudarte, no tengo plata, no tengo tropas, no tengo uniformes, no tenemos nada. Y mientras Freire fue a discutir eso con O'Higgins, en el gobierno de O'Higgins, 1820, Joaquín Prieto quedó al mando, como era el segundo a bordo, quedó al mando y dijo: esta es la mía. Y liquidó a Vicente Benavides en dos encuentros, lo liquidó. Y entonces Joaquín Prieto era un hombre de mucha fe, de oración, culto, era fuerte en la batalla, nunca tenía temor, podía sacar recursos en momentos difíciles, como lo había demostrado en el Roble y en otras circunstancias guerreras. Tuvo muchas circunstancias de batalla bélicas donde él demostró ese, esa impasibilidad británica, ese espíritu taciturno frente al peligro y frente a una posible derrota. Finalmente, como presidente de Chile, asesorado por el ministro eh, Diego Portales, se generó una tendencia al orden en Chile. Por eso que lo que se gritaba en 1830 en esta guerra civil, era ¡viva el orden! Con el grito de ¡viva el orden! Se impuso realmente el orden. Y Diego Portales aplicó fusilamientos a los que estaban haciendo motines, y se dio cuenta en un momento determinado, en 1834, empezó a seguir las noticias de lo que pasaba en Perú y Bolivia. Perú y Bolivia habían sido independizados finalmente por Bolívar, se habían generado dos repúblicas, pero habían caído en una anarquía, como en todos estaban en anarquía. En Colombia hubo guerras civiles todo el siglo XIX, y hasta el día de hoy está mal. México, lo mismo. Centroamérica, lo mismo. O sea, la independencia significó la tragedia de estos pueblos. Entonces, vino un caudillo que había peleado con San Martín, que era Santa Cruz. Y Santa Cruz era boliviano, tomó el mando en Bolivia, y después hubo una guerra civil donde peleó con Salaverry, que era el peruano, lo venció en una batalla Salaverry, y generó lo que llamó la Confederación Perú-Boliviana, que era un diseño moderno, notable, era un diseño notable de, de una confederación de dos repúblicas que tenían mucho en común, porque venían del imperio incaico y habían sido el virreinato del Perú, el Alto Perú, que se llamaba, y el Bajo Perú. El Bajo Perú es el Perú, lo que es Perú, y el Alto Perú es lo que es Bolivia, se le llamaba así. Entonces, el Alto Perú pasó por la política de los Borbones, por la política de Carlos III, Borbón, instauró creo que fue Carlos IV, perdón, una intendencia, no, Carlos III, una intendencia, la intendencia, y elaboró un nuevo virreinato que fue el Virreinato de la Plata, y el Alto Perú lo tiró al Virreinato de la Plata. Pero históricamente,
desde siglos, desde siglos y desde los tiempos prehispánicos, eso era una sola unidad, Bolivia y Perú. Por lo tanto, él diseñó tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Entonces estaba Bolivia, estaba el estado surperuano, que la capital era Arequipa, y el estado norperuano, capital Lima. Entonces Lima gobernando el norte del Perú, desde Pisco hacia el norte, y de Pisco hacia el sur, hasta Tacna, Arica, Tarapacá, todo eso era, lo gobernaba el presidente, llamémoslo así, el gobernador, como no me acuerdo cómo se llamaba, del estado sur peruano. Y después estaba Bolivia. Entonces había tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Que esos tres estados tenían cada uno un jefe, pero el jefe supremo era Santa Cruz. Y Santa Cruz quería seguir expandiendo esta unidad. Quería agarrar Ecuador, que le iba a ser un bocado fácil. Ecuador iba a ser un bocado fácil, sin duda, por el tamaño que tiene Ecuador, nada más que por eso. Porque Ecuador también era parte del imperio incaico. Y después era Chile y después Argentina. Argentina él quería agarrar y agarró Tarija, Jujuy y Salta. Entonces se metió en un problema con los argentinos. Los argentinos consideraban incluso que el Alto Perú era de ellos, porque según el uti possidetis juris, según lo que tú poseías, seguirás poseyendo. Los argentinos podrían reclamar el Alto Perú, Bolivia para ellos, y no solamente eso, sino que Tarija, y que es el sur de Bolivia, y Salta y Jujuy, que es el norte de Argentina actual. Entonces, Santa Cruz tomó Tarija, Salta y Jujuy y se entró en guerra con Argentina, pero Argentina por fin había encontrado un momento de paz con el dictador Rosas. Y Rosas, Juan Manuel de Rosas, él entró en guerra, pero desde lo mismo que había pasado en la época de la independencia, el guerrear de los argentinos para el lado del altiplano, para el lado de Salta, Jujuy, hacia Tarija, siempre les resultó difícil. En los tiempos de Belgrano, en los tiempos de la independencia, había sido así de difícil también. Entonces, Santa Cruz logró generar un tiempo de tranquilidad y de paz. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, las tres potencias, eh, bendijeron este gobierno porque ellos pudieron hacer un comercio con Perú que no había sido posible después de la independencia. O sea, todos los años 20 habían sido de un caos político en Perú y para qué decir en Bolivia. Por lo tanto, este gobierno era un gobierno que era muy bien visto por las capas populares, porque las capas populares veían en esto una orden una tranquilidad para poder progresar económicamente. Los ingleses, los franceses, los de Estados Unidos estaban felices con este gobierno de Santa Cruz porque les permitía comerciar y querían tener un lugar tranquilo donde poder comerciar, obviamente, no que hubiera un caos. Entonces apoyaron a este hombre fuerte. Pero Portales, siendo ministro de Chile y estando gobernando junto eh, con Joaquín Prieto, llegaron los cuyanos, y los cuyanos estaban muy decepcionados con Argentina porque Argentina estaba en un caos espantoso. Entonces llegaron en los primeros años de la década del 30 a plantear al gobierno chileno la posibilidad de unirse a Chile. O sea, Chile habría tenido a Cuyo y teniendo a Cuyo habría tenido también la Patagonia y habría tenido una profundidad estratégica, habría tenido un grosor, no esta cosa delgada, espantosa, que si viene un conflicto, bombardean la Ruta 5 y se acabó Chile, se acabó la comunicación. Entonces, esta cosa larga de Chile fue obra de Portales, porque Portales negó el petitorio de los cuyanos, de los de Mendoza, que querían unirse a Chile, porque veían que Chile había entrado en un momento de paz y de tranquilidad, y querían orden y tranquilidad. Y Portales prefirió decir desde la cordillera al mar, porque así me ordeno mejor de la cordillera al mar. Grave error porque perdimos profundidad estratégica, porque la continuidad natural de Cuyo hacia el sur era la Patagonia, y porque eso habría significado para Chile una mayor tranquilidad
en su historial con Argentina, que siempre hemos estado en una debilidad espantosa, con la hipótesis 3, vecinal 3, que pueden entrar, si entramos en guerra con Argentina, por ejemplo, pueden entrar Bolivia y pueden entrar Perú. Entonces, Diego Portales estaba muy concentrado entre la cordillera y el mar. Vino la constitución del 33 y la constitución del 33, que era la del 28 con algunas reformas, establecía el límite de Chile, la cordillera de los Andes, el estrecho de Magallanes y el desierto de Atacama de una manera vaga. ¿Qué es lo que es el desierto de Atacama? El desierto de Atacama son 1000 kilómetros, por decir. Es una tremenda cuestión. Entonces, ¿dónde? ¿En qué parte está? Naturalmente se dio tal y la hacienda de Paposo, que era una hacienda que estaba a orillas del mar, que tenía aguas, una vertiente que venía, y la hacienda de Paposo era el último territorio de Chile, y los bolivianos se fueron a Cobija, que está más al norte de Mejillones. Entonces Cobija eran bolivianos y los chilenos se quedaron en Paposo, y después vino todo el tema del descubrimiento del salitre, de la riqueza del salitre y de la fundación. Naturalmente se fundó sin que nadie lo fundara, como Pedro Valdivia con una espada e invocando a Dios. Nada, Antofagasta surgió naturalmente de la actividad salitrera, porque ahí había una quebrada que podía comunicar con tierra adentro, donde estaban, hacia tierra adentro estaban todas las salitreras. Entonces, Portales empieza a observar esto de la unión de Bolivia y Perú, y dice, esto es una amenaza para Chile. Y de hecho era una amenaza real, porque Santa Cruz comenzó a castigar, porque quería que Chile se uniera a la Confederación, y por lo tanto empezó a castigar el comercio. Y al castigar el comercio, Chile, lo que tenía el 80% de su comercio en aquellos años, comerciaba solamente con Perú. Después se diversificó cuando vino el oro en California, en la década del 40, de 1840, 50, exportaba trigo hacia California y trigo a Australia. Entonces se diversificó la exportación de Chile, que era basada prácticamente en trigo. Pero en aquellos tiempos, desde la época de la colonia, de la época de siempre, Chile y Perú estaban unidísimos, eran muy unidos en todo lo que es comercio, tanto de importación como exportación. Por lo tanto, perjudicaba el erario nacional, se perjudicaba la aduana porque no había ingresos, porque en esa época había un impuesto aduanero que era muy lógico, que es lo que debe ser, no como esto de ahora que los neoliberales, que todo es impuesto cero. Eso no debe ser, debe haber un impuesto aduanero, pero en aquellos tiempos eran sensatos y tenían impuesto aduanero. Después vino Corseille Senil, que era un ideólogo liberal, y se siguieron con los impuestos aduaneros, a pesar de ser ultraliberales, eran con impuestos aduaneros. Bueno, entonces Chile estaba perjudicado, había una amenaza verbal y había una amenaza real de que en algún momento Santa Cruz agrediera a Chile. Pero Santa Cruz sí tenía un problema, que había conocido al soldado chileno, porque había luchado junto con San Martín en la expedición libertadora del Perú, y había conocido, sobre todo en la batalla cuando fue Miller era un inglés que se pasó al bando patriota, Miller, y Miller era un audaz, era un temerario que tomó Moquegua en aquellos tiempos. Moquegua fue tomado en el año 20, después fue tomado por Chile por el regimiento Lautaro en el año 79, después el año para la expedición hacia Tacna y Arica, el año 80, o sea, hubo 3 veces en que el ejército chileno entró. En 1820 con un destacamento chileno al mando de Miller, y entonces ahí en ese momento Santa Cruz se dio cuenta de la valía y de la superioridad que tenía el soldado chileno. Que el soldado chileno se desgastó en Lima sin pelear porque San Martín no quería pelear. Entonces, ¿qué pasó? Como no quería pelear, el soldado chileno se dedicaba a jugar, a riñas, a emborracharse, a desertar, a enamorarse y irse a copular, a hacer sexo por ahí. Entonces, todo eso fue un desastre. El soldado chileno necesita estar con una fuerte disciplina, con un mando muy fuerte, una voz de mando muy fuerte, y al mismo tiempo estar en guerra, estar en batalla permanente, en campaña. Esa es la característica que tiene el soldado chileno. Entonces Santa Cruz tenía temores con Chile en ese sentido, porque conocía la cualidad del soldado chileno, entonces quería ahogar a Chile comercialmente y tratar de hacer un movimiento
político que era imposible, porque Chile venía saliendo de lo tortuoso y estaba muy contento con el gobierno de Joaquín Prieto. Entonces, Portales fue a hacer una revisión al regimiento de Quillota, porque estaba él predicando en todas partes la necesidad de armar una expedición para restauradora de lo cómo había sido, cómo había surgido eso de cómo era Perú antiguamente, antes de Santa Cruz. O sea, Perú separado de Bolivia, porque Perú estaba, según las palabras de Portales, invadido por Bolivia. De alguna manera era así, pero de alguna manera no, porque había una población peruana que apoyaba fuertemente a Santa Cruz, porque los peruanos no tenían todavía conciencia de patria, de nacionalidad. Y Chile tampoco tenía conciencia de patria y nacionalidad, porque habían peleado por el rey o por la idea independentista. Entonces, Diego Portales tenía esa idea de patria y decía, Chile está amenazado por Santa Cruz, está amenazado por esta confederación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir nuevamente, como fuimos en el año 1820, ir ahora en 1836 y disolver esa confederación Perú-Boliviana y separar Perú de Bolivia, que sea Perú, Bolivia independiente, Perú independiente, porque unidos son una amenaza, sobre todo que sabemos por nuestros espías que Santa Cruz quiere agarrar Ecuador, el norte de Perú, el norte de Argentina y Chile. O sea, reconstituir el imperio incaico. Ese era el sueño de Santa Cruz. Por lo tanto, la amenaza la veía claramente Portales. Yo como general, después de la batalla, siglo XXI, estoy diciendo que en realidad no era necesario. Perú unido a Bolivia eran fácilmente eh, derrotables, derrotables en cualquier batalla, dadas las condiciones del soldado chileno. Y así fue cuando en Perú y Bolivia se unieron en un tratado secreto de paz en 1873, después de que Chile había hecho la expedición libertadora del Perú en 1820, con todo el esfuerzo que hizo Chile por la independencia del Perú. Después que hizo esta expedición, doble expedición, la de Blanco Encalada y la de Bulnes, dos expediciones con sendas flotas cargados con todo lo que tenían que llevar, con todo el esfuerzo económico y de sangre, de heroísmo, para disolver la Confederación Perú-Boliviana y darle independencia a Perú. Y después de haber entrado a una guerra con España en la década del 60, para ayudar a Perú, junto con Ecuador, ayudar y Bolivia, los cuatro países, para ayudar a Perú por una injusticia que estaba haciendo España con su flota y Chile perder, fue bombardeada el puerto de Valparaíso, o sea, hubo tres guerras que hizo Chile para ayudar a Perú de forma quijotesca, de forma desinteresada, de forma romántica, de forma caballeresca. Y termina esto y en 1866, en la guerra que tenemos con 65, la guerra con España, y resulta que después, en 1873, a la vuelta de unos poquitos años, Perú hace un tratado secreto con Bolivia que se iba a extender a Argentina. Los argentinos no quisieron entrar a la guerra porque les convino no entrar a la guerra y agarrar la Patagonia con la campaña del desierto del general Roca, agarraron la Patagonia mientras Chile estaba peleando en el norte con Perú y Bolivia. Por lo tanto, no era necesario. Pero en ese momento, eso lo digo yo como general después de la batalla, pero en ese momento Portales vio una amenaza brutal, un coloso. Sí, basta mirar el mapa, si ustedes ven el mapa y ven Perú y Bolivia unidos, júntenlo en un mapa, y cómo era Chile, ni siquiera Chile llegaba hasta tal, o sea, no tenía ni siquiera el norte grande, no tenía Antofagasta, Tarapacá, todo eso era de ellos, era una amenaza total, desde el punto de vista de mirar los mapas. Entonces, Portales va a revisar y viene el famoso motín de Quillota, donde muere Diego Portales. Muere Diego Portales. Él es un mártir de Chile, un mártir del orden, un mártir de
de ver la amenaza que era esta Confederación Perú-Boliviana y de insistir en su prédica por armar una expedición para llegar allá. Y sin embargo, los chilenos no querían hacer eso, hasta que finalmente, por su muerte, una vez que muere Diego Portales, y viene el combate del Cerro Barón, donde son derrotados los insurgentes, los que se habían rebelado del regimiento de Quillota, esto es el Cerro Barón en Valparaíso, la guardia civil, porque Portales dijo, para contrarrestar esta mala costumbre de los militares de levantarse y hacer motines, hacer golpes de Estado y guerras civiles, lo que tenemos que hacer es una guardia de los padres de familia. Entonces todos los padres de familia, todos los trabajadores, los hombres de honor, se entrenaban en el campo de Marte, que era donde ahora es el Parque O'Higgins, donde ahora se hacen los desfiles. Ahí se entrenaba, el mismo Portales se entrenaba con los fusiles, el tiro al arco, tiro al blanco, entrenamientos de todo tipo. Y esa guardia civil, esa milicia logró detener este motín de Quillota, que era un regimiento que se rebelaba. Entonces la muerte de Portales significó que la opinión pública dijo, bueno, hagamos lo que él decía. Él dio su vida por esto, por lo tanto vamos a hacer la expedición. Y organizaron una expedición que salió el 15 de septiembre con 3.300, 3.200 y tanto, 3.300 soldados chilenos con un acompañamiento de 30 civiles peruanos de la nobleza peruana, de la aristocracia peruana, que eran políticos que estaban en contra de Santa Cruz y que se habían ido a refugiar a Chile, porque Chile era el asilo contra la opresión. Entonces se fueron a refugiar ahí. En Argentina, Sarmiento también llegó a Chile, que después fue presidente de Argentina. Es decir, venían a Chile a educarse en la Universidad de Chile con Andrés Bello y a estar en un lugar de paz y de agrado. Entonces ellos lo que dijeron en el Palacio de la Moneda fue lo siguiente: ustedes van con estos 3.300 soldados chilenos, desembarcan en el sur del Perú y van a ustedes poder ver cómo el pueblo peruano se une a ustedes y van con fusiles, llevan 5.000 fusiles y esos fusiles van a tener quien los tome y los peruanos van a unirse a esta expedición restauradora y van a poder llegar hasta Bolivia a derrotar en Bolivia a Santa Cruz y unirse, darse la mano con el ejército argentino que estaba peleando en Salta, Jujuy, a darse la mano. Ese era el plan estratégico. ¿A quién nombraron jefe de esta expedición? A Manuel Blanco Encalada. Manuel Blanco Encalada, que había sido un personaje importante en las guerras de la independencia, que no me puedo referir a él porque empezaría a hablar 20, 30 minutos sobre él, pero él era una persona muy caballerosa, era bonaerense, Manuel Blanco Encalada, y él era un hombre muy bueno, era ingenuo, era cándido, y él creía en el honor y en la palabra empeñada. Sin embargo, Santa Cruz, además de ser un gran organizador y un gran guerrero, lo que más tenía era la intriga. Él manejaba la intriga, la intriga, la intriga. Y mediante ofertas, y mediante garrote y zanahoria lograba tener a los generales, peruanos bajo su mando. Entonces llegó Blanco Encalada con la expedición y desembarcaron en la costa de Arequipa. Como no habían llevado elementos animales para movilidad, que son los burros, los asnos, los caballos, etcétera, y que sirven para transportar y también los matas y te los comes, encontraron en la costa un desierto total, porque ya estaba Santa Cruz tenía además un sistema de espionaje en Chile, en Argentina, en Ecuador y para qué decir en Perú. Estaba todo bajo un sistema de red de espionaje.
En cambio, los chilenos no tenían ninguna red de espionaje, estaban totalmente dando palos de ciego. Entonces, en vista de las promesas que le hicieron los civiles peruanos, los refugiados peruanos, políticos peruanos que estaban en Chile, que el número uno, ¿cómo se llamaba este gallo? Agustín Gamarra. Agustín Gamarra era el líder que había sido presidente de Perú. Agustín Gamarra. Entonces, perdón, él les dijo, ustedes van a llegar y el pueblo los va a apoyar y van a poder juntar un ejército peruano junto con el chileno y derrotar a Santa Cruz. Entonces, está lloviendo fantásticamente. Uf, cantidad de lluvia. Entonces, Manuel Blanco Encalada llegó a Arequipa después de una expedición por el desierto donde los soldados sufrieron una enormidad. El chileno no está acostumbrado al desierto, pero además de eso, falta de agua, falta de provisiones, calor. Se demoraron una semana de sufrimientos y llegaron a Arequipa. Y en Arequipa lo que encontraron fue un pueblo frío y distante. Nada que ver con las promesas que habían dicho los refugiados peruanos. El pueblo estaba a favor de Santa Cruz. Entonces, se quedó ahí Manuel Blanco Encalada y comenzó a hacer conversaciones. Santa Cruz envió un emisario. Santa Cruz, mientras enviaba un emisario a dialogar y a conferenciar, él movió rápidamente porque tenía una facilidad para mover ejércitos en esos lugares de sierra donde hay montañas y montañas y montañas y es durísimo. Él lo que tenía era un talento para hacer avanzar los ejércitos a marchas forzadas. Entonces, el ejército que estaba en Bolivia, que estaba peleando contra los argentinos, los trajo a marchas forzadas, cruzando el desaguadero por el lado de Oruro y llegó a cerca de Arequipa. Había un destacamento que estaba de 900 hombres que estaba en Tacna. De Tacna, ese destacamento avanzó, llegó a Moquegua y de Moquegua llegó a Arequipa, después de mucho caminar. Y desde el norte trajo también otro ejército. Por lo tanto, eran 3 ejércitos, uno pequeño de Tacna, otro que estaba en Bolivia, en el altiplano boliviano, más fuerte, y otro que venía desde Lima. Mientras tanto, lo que hacía era conferenciar y negociar, y finalmente Manuel Blanco Encalada le dijo, no puedo aceptar estas condiciones. No puedo aceptar estas condiciones. Nosotros vamos a dar la batalla. No podemos aceptar estas condiciones. Y en ese momento, Santa Cruz, viendo la dificultad que significaba enfrentarse a la tropa chilena, aunque la tropa chilena eran 3.000, habían perdido, se habían enfermado, habían tenido bajas, producto de enfermedades, que era una enfermedad que no, el soldado chileno no conocía ese tipo de virus y bacterias, qué sé yo, entonces había mucho enfermo y estaban inmovilizados. Durante 40 días estuvo inmovilizado en Arequipa sin atreverse a atacar porque estaban en negociaciones. Entonces lo que dijo Blanco Encalada, dijo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Tú juntas 600 hombres tuyos y yo junto 600 hombres míos y hacemos una gesta, como eran las gestas antiguas de los caballeros de la Edad Media. Un número igual de soldados peruanos, bolivianos o bolivianos como quieras, y un número igual de soldados chilenos, 600 y 600, más 200 de caballería y 200 de caballería, sin artillería, solamente pelea en un campo, en un terreno raso, para que sea como una especie de juego de fútbol. Entonces, el que gane es el que gana. Si ustedes pierden, tú tienes que abandonar tu gobierno de esta Confederación Perú-Boliviana. Y Santa Cruz se rió, dijo, esto es divertidísimo. Dile que sí, que aceptamos 600 y nosotros 600. Y esas palabras, Santa Cruz no le importaba el derecho, los contratos, la palabra empeñada,
todo eso le importaba nada. Lo que le importaba era el poder y engatusar y engañar a este Cándido de Blanco Encalada, que estaba con su tropa cada vez más enferma y desgastada en esta ciudad de Arequipa, sin tener movilidad, porque se le había quitado todo lo que era elementos de movilidad y forraje. Entonces la caballería chilena que había llegado con los caballos, los habían traído desde Valparaíso a bordo de los barcos, estaban ahí aislados y sin posibilidad de darle suficiente forraje. Por lo tanto, en un momento determinado, Santa Cruz vio que ellos tenían que irse porque los tenía rodeados y en un momento determinado los exploradores chilenos a caballo fueron y descubrieron y llegaron con la noticia donde Blanco Encalada, y ahí Blanco Encalada abrió los ojos. Dijo, wow, estamos rodeados por fuerzas 3 veces superiores. Pero igual le dijo, nosotros vamos a pelear igual. Y el soldado chileno quería pelear igual. Entonces, hubo una conferencia en Paucarpata. ¿Qué pasó? Que el ejército de Santa Cruz desfiló enfrente del ejército chileno. Pasaron desfilando, como mostrando su orden, sus uniformes perfectos, su disciplina, con bandas de música y Blanco Encalada con un prismático antiguo, mirando, con un anteojo de larga vista, mirando todo esto y no atreviéndose a atacar, y pasó todo el ejército y se colocó en unas posiciones inexpugnables, que eran Paucarpata, donde pasaba el río, donde eran posiciones completamente, era un castillo natural, era un tremendo castillo natural, por lo tanto ahí no podía entrar, el chileno no podría haber atacado, pero en circunstancias de inferioridad numérica, más ese tremendo castillo natural, digo, lo que era Paucarpata. Entonces mandó llamar a Blanco Encalada, Blanco Encalada llegó ahí y conferenció, trató de negociar y llegó a un acuerdo y firmó. Al mismo tiempo, habían ido 500 personas de la alta aristocracia de Arequipa. Arequipa en aquellos tiempos tenía 35.000 habitantes y los 500 que llegaron allá eran gente de Arequipa, peruanos, que gritaron ¡Viva el protector! Le llamaban al protector a Santa Cruz. ¡Viva la Confederación! Eran partidarios de la Confederación. Entonces, mientras gritaban eso, Blanco Encalada les dijo, por favor, que dejen de gritar. Y los hicieron callar a estos civiles, que eran de Arequipa, y se firmó el tratado. El tratado era generoso de parte de Santa Cruz. Era generoso. ¿Por qué? Porque Santa Cruz no quería tener un enfrentamiento. Evitó el enfrentamiento con el soldado chileno de todas maneras. Porque él decía, si ellos se van a ir, van a irse en el mismo camino que llegaron por el desierto hacia la costa para reembarcarse y volver a Chile. En ese trayecto yo puedo atacarlo por los flancos, por la retaguardia, y puedo atacarlos con fuerzas superiores, pero ellos se van a resistir y van a tener un comportamiento heroico y voy a perder muchas tropas y van a quedar heridos el amor propio. Evidentemente iban a perder, pero los chilenos reembarcados después de haber peleado y haber perdido cientos de hombres en esa circunstancia, iba a significar que los chilenos en su amor propio iban a volver a querer una otra expedición contra Santa Cruz. Entonces Santa Cruz dijo, quiero tratarlos con guante de seda. Y como decía Napoleón, al ejército que se va, puente de plata. Es decir, ejército que se va, váyanse bien. Entonces, les compró los caballos, porque los caballos no podían cruzar de nuevo el desierto, les compró los caballos, y el que hacía o sea, estaba Blanco Encalada y fíjense la torpeza del gobierno chileno. Mandaron a Blanco Encalada que no tenía habilidades militares. Era un cándido, un ingenuo. Y mandaron como segundo a bordo, como el civil que iba a negociar, a Antonio Irizarry, el del préstamo del año 22 en Londres. El weón que no le hizo caso a O'Higgins. Entonces el chileno con tan poca memoria
en vez de haberle hecho la cruz para siempre a este Irizarry, que era guatemalteco, pero no era guatemalteco, se sentía peruano, se sentía boliviano, se sentía hispanoamericano. Era de la época de O'Higgins. O'Higgins también estaba en contra de todo esto. O'Higgins en su hacienda Montalbán escribía cartas indignado por la política de Portales y después por la política del gobierno de Joaquín Prieto. Consideraba que eso era una guerra fratricida entre hermanos y que había que respetar el proceso político de Perú y de Bolivia, que me parecía correcto. Yo también estoy de acuerdo con O'Higgins en eso. Pero bueno, Blanco Encalada no había querido ir hacia el interior, porque tuvo oportunidades de ir hacia el interior, pero no quería alejarse tanto de la costa, alejarse tanto de la escuadra. Por lo tanto, en un momento determinado vendieron los caballos. Irizarry fue el que redactó el tratado de Paucarpata, que era, Irizarry estaba a favor de Santa Cruz, o sea, el encargado chileno, el civil chileno, que no era chileno, sino que era hispanoamericano, él estaba a cargo de esas negociaciones y él era simpatizante de Santa Cruz. Imagínense el error del gobierno chileno. Entonces, Santa Cruz fue muy generoso, muy en algunos puntos, pero él seguía siendo el gobernador de Perú y Bolivia, de la Confederación. Y eh, el regimiento Santiago y el regimiento Valparaíso y el Colchagua rindieron honores a Santa Cruz entrando a Arequipa. La población salió a vitorear a Santa Cruz y el ejército chileno se fue humillado, volvió por el desierto en una marcha penosa de desierto de vuelta al mar con un tratado que no era el propósito por el cual había sido enviado esta expedición. Y llegó a Chile. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Chile? Llegó a Chile el tratado de Paucarpata y Manuel Blanco Encalada fue juzgado por un tribunal militar por traición a la patria. Irizarry se quedó ahí en Arequipa para recibir el pago de los caballos que se vendieron, de la caballería chilena, caballos que venían de Chile. Recibió la plata y finalmente se quedó en Perú apoyando a Santa Cruz. O sea, el emisario chileno se quedó con Santa Cruz. En Valparaíso, el pueblo de Valparaíso dijo, esto es inaceptable. Y del pueblo de Valparaíso se vino un reguero a través de Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Valdivia, Castro, Chiloé, y después, y al final en Santiago. ¿Qué es lo que había surgido? ¿Qué había surgido? ¿Qué había pasado? Había surgido por primera vez, el grito de ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Surgió el sentimiento patrio, surgió el sentimiento de amor a Chile. Nosotros somos distintos a los peruanos y bolivianos, somos distintos a los argentinos, somos distintos a los ecuatorianos y a los colombianos y a los venezolanos y a todos los demás y a los mexicanos. Chile es Chile. Vino la conciencia de nación, de patria. Esto fue en, en enero-febrero de 1838. En Santiago llegaron las masas de gente al Palacio de la Moneda a reclamar por los errores, a pedir la cabeza de Irizarry, pero Irizarry se había quedado en Perú, astuto, se dio cuenta que lo iban a colgar, querían colgar a Irizarry, querían meter preso y fusilar a Blanco Encalada por lo que había hecho. Y pedían una segunda expedición, y esa segunda expedición era, ¿para qué? Para realmente triunfar. Nosotros no podíamos haber hecho una expedición, no haber disparado ni un solo tiro, habernos paseado por el sur del Perú y haber vuelto sin nada en las manos. Eso es una deshonra nacional. Eso no puede ser. Por lo tanto, tenemos que hacer una segunda expedición. Y el gobierno no quería. ¿Por qué? Porque los ingleses, el embajador inglés en Santiago, fue al Palacio de la Moneda, estaba el ministro Tocornal, que era el de Hacienda,
estaba, ¿cuál era el otro ministro? Espérate, se me olvidan los nombres. El Tocornal, el principal, el otro, muy famoso en todo caso. Bueno, había 3 ministros y el presidente. Y el único que, porque el embajador inglés dijo, esto es inadmisible. Nosotros no vamos a, el imperio británico no va a aceptar otra expedición. Nosotros queremos que Chile se quede tranquilo aquí, si no vamos a tener problemas. Y había habido roces, por ejemplo, cuando llegó la escuadra chilena al Callao, eh, quisieron bloquear y las naves francesas e inglesas no, querían ellos comerciar, por lo tanto se oponían y en un momento determinado hubo problemas y bueno, eso siguió, hubo problemas de todo tipo, después siguieron los problemas con la segunda expedición, pero había una amenaza del imperio inglés, del imperio británico, que era el número 1 del mundo, era el mayor imperio de ese momento, superior a Estados Unidos, superior a Francia, superior a Rusia, superior a Alemania, no existía Alemania en ese momento. Entonces, era el gran imperio británico. Por lo tanto, en ascenso total. Entonces, Joaquín Prieto no quería, decía, no, otra expedición, uff, qué duro. Había que tener plata. Tocornal se enfrentó. El único que se enfrentó al embajador británico fue Tocornal, que le dijo, no, nosotros somos un gobierno soberano y nosotros hacemos lo que queremos. No tenemos por qué estar. Así se enfrentó. Y después dice Tocornal, cuenta que no sabe de dónde le salió eso, esos cojones que le salieron, porque el propio presidente Joaquín Prieto estaba chupado, que había sido un tremendo héroe en las batallas, pero le faltaba lo que se llamaba el coraje moral de enfrentarse al pueblo, a los gritos del pueblo, a las facciones políticas y a la intromisión de las potencias europeas y norteamericanas, etc. Entonces él le faltaba ese coraje, tenía un coraje en la batalla, pero le faltaba ese coraje a Joaquín Prieto. En todo caso, viene una segunda expedición. Y esa segunda expedición, por el tiempo que llevamos, vamos a hacer otro video de la segunda expedición. Bendiciones, viva Cristo Rey.